Ya regresamos aquí en Cadena Nacional y vamos a continuar esta conversación hablando sobre el último trabajo, podríamos decir, el último libro de alguien que es un amigo de la casa, biólogo molecular y además divulgador científico. Está junto a nosotros Gabriel Gabo León, que se suma a nuestra sintonía. Gabo, qué bueno volver a verte. ¿Cómo has estado? Muy bien, pues Vicky, un placer también volver a verte. Nosotros felices también de contar contigo acá en el programa y además queremos hablar respecto a Recetas Conciencia, este nuevo libro tuyo. Ahí está, de hecho, lo tenemos nosotros también ahí en pantalla, Gabo. Y este es un libro que, mira, me gusta mucho la manera en la que lo abordas. Pachi con su papá, o sea, que son, claro, fanáticos de la cocina y de esta manera, mientras van compartiendo algunas recetas, bueno, se va explicando cuál es la ciencia que hay detrás de ella, porque yo de verdad siempre he pensado que es un verdadero laboratorio la cocina a la hora de preparar cualquier tipo de platos. Cuéntanos cómo es que nace esta idea, Gabo, y cuánto además llevas con este nuevo trabajo. Claro, pues la cocina es un tremendo laboratorio aquí en la casa. Cuando uno cocina, los alimentos se transforman, cambian de color, cambian de textura, cambian de sabor, por supuesto. Y este es un libro que fue concebido en la pandemia, en un momento en que nos tuvimos que encerrar en nuestras casas y notábamos que mucha gente estaba recurriendo demasiado al delivery, que claro, sí, para los tiempos que corren, con los niños en la casa, había muy poco tiempo, pero hay un montón de recetas que son súper sencillas y que además nos invitan a volver a la comida casera y que además tienen mucho de ciencia. Y en esas conversaciones con mi coautora, que es María Paz Contreras, que sí, es mi señora, que es abogada, que es una gran cocinera, dijimos, bueno, acá hay algo. Están las historias de Pachi, ¿cierto? Está la ciencia, está la cocina. Y de esas conversaciones nació este proyecto, que es un libro pandémico, con 15 recetas de cocina, con historias que tienen que ver con la cultura detrás de la comida, y por supuesto con la ciencia detrás de la comida, la historia de los ingredientes, las transformaciones químicas. Le ha ido súper bien, estamos muy contentos de tener una muy buena acogida entre el público, que es básicamente público familiar. Ciertamente los niños son nuestro público principal, pero finalmente es un libro que es para toda la familia. Oye, pero Gabo, además este libro también se viene sumando a esta especie de saga de preguntas raras, claro, de por qué me sigue la luna. Nosotros estuvimos conversando también el año pasado, bien lo recuerdo, respecto a ese libro, por qué los perros mueven la cola, y ahora entonces Recetas Conciencia. Y hay varias preguntas que tú también vas despejando. La idea no es hacer un spoiler ni mucho menos, pero ¿por qué, por ejemplo, es que pica el ají? Algo tan rico, un ingrediente indispensable además en la cocina chilena, porque es bastante habitual. Exactamente. Bueno, exactamente, este es como una suerte de spin-off de los libros de las preguntas raras. Sí. Y no descarto que en el futuro vengan otros spin-off, porque los personajes ya son conocidos, son como queridos, como que tienen su onda. Además, como están súper bien ilustrados por la Paula Balbontín, ¿cierto? Balbonta. Están muy bonitos. Como que la gente ya los conoce. Volviendo a tu pregunta, el ají pica porque tiene un compuesto que se llama capsaicina. ¿Ya? Y es bien curioso porque la capsaicina por sí misma no pica, no es que pique. Lo que hace literalmente es activar a los receptores que tenemos en la lengua, ¿ya? Y que le dicen al cerebro que te estás quemando. No me digas, esa sensación entonces es una sensación de quemazón más que de picor. Es dolor puro. Es dolor derivado de una quemadura. Y eso es lo que le dice al cerebro la capsaicina. Y es muy interesante porque hay otro compuesto que funciona de manera opuesta, que es el mentol. ¿Ya? Cuando uno se come un caramelo con mentol y se lo pone en la boca y es refrescante. Así, bueno, se siente frío. Y uno se siente la boca fría. Bueno, es porque el mentol activa los receptores en la lengua que le dicen al cerebro que tienes algo frío en la boca. Por eso tu cerebro siente frío. Y el ají hace lo opuesto. La capsaicina le dice al cerebro que literalmente te estás quemando. Así que si algún día les toca comer algo que no sabían que estaba picante, y les empieza a picar la boca, bueno, lo que están sintiendo es una sensación de ardor que el cerebro interpreta como que se están quemando. Y si quieren que se les pase, no tomen agua, porque la capsaicina no es soluble en agua, es soluble en grasa. Ah, en grasa. Así que un pancito con mantequilla, un poquito de leche con materia grasa, ¿cierto? Leche entera o algo así, eso les va a servir para aliviar el picor derivado del ají. Oye, es bueno aclarar ese dato. Ya, pero con mentol no se aplaca, o yo creo que esa mezcla no me gustaría para nada probarla, no te voy a mentir. Se me acaba de ocurrir un poco siguiendo la lógica de la conversación, pero... De hecho, es un muy buen experimento porque son receptores distintos, el del mentol y el de la capsaicina. Así que pueden hacer el experimento, pueden tener un poquito de ají y un poquito de mentol y van jugando con su lengua
Yo no me hago responsable de Sí, las cosas eso que te le pasen, decía. eso sí. Después pero nos son cuenta, muy porque buenos yo no lo voy a experimentos. probar en la casa tampoco, no me atrevo. Tampoco. Ya, pero con un poco de grasa entonces, pancito con mantequilla, un poquitito de aceite, salvamos bien la situación. Pasa, exactamente. Oye, qué interesante. A propósito de recetas y a propósito de otro ingrediente principal, la cebolla, que tanto nos hace llorar. Yo soy de esa gente porque yo me he dado cuenta que hay gente que llora menos. Yo de verdad que siento, alguien pica cebolla, te juro que la casa al frente yo ya estoy con los ojos ahí llorando. Pero cuando está hervida la cebolla no pasa lo mismo. De hecho, a mí me encanta Claro. la cebolla por lo mismo. ¿Cómo podemos explicar ese fenómeno de la ciencia? Es un fenómeno que está asociado al hecho de que la cebolla está, metabólicamente hablando, viva en el momento que uno la pica. Cuando ¿Ya? ustedes sacan una cebolla de la cocina, la toman y la empiezan a picar, las células de la cebolla están activas, están vivas. Y ocurre una reacción química que depende de que la cebolla esté funcionando, y esa reacción química produce un compuesto volátil, que es el que finalmente nos llega a nuestros ojos y hace que arda la cebolla. Yo pensaba que era una Sin especie de embargo, gas. ¿Es gaseoso ese Bueno, compuesto volátil? Es que se volatiliza y en- pasa a ser un gas. Ya, para básicamente. explicarlo en sencillo. Ahora, ya. Cuando ustedes hierven la cebolla, toda la maquinaria celular que produce ese compuesto deja de funcionar. Y por lo tanto, la cebolla cocinada, evidentemente, ya no pica. Ahora, hay una cosa interesante. Como depende de la actividad metabólica de la cebolla, la producción de este compuesto que arde, si ustedes tienen sus cebollas guardadas en el refrigerador, Sí. esa reacción química va a ocurrir más lento. Ah, Y muy por lo bien. tanto, una cebolla refrigerada pica menos que una cebolla a temperatura ambiente. Ah, mira, o sea, termina pasando un fenómeno parecido al mismo hervor de la cebolla. Claro. O sea, al enfriarla la vamos aplacando y es por eso que lloramos menos. Sí, exactamente. Eso está bueno ir despejándolo. Oye, yo quería preguntarte además también respecto a la vinculación que podemos hacer entre los niños y la cocina, ir probando con estos distintos ingredientes, ir creando este laboratorio casero, como mencionábamos antes. Sí. ¿Por qué decidiste explorar esa faceta? Tú eres un papá cocinero también, quizás por ese lado Claro. fue que fuiste enganchando o... un poco la idea, cómo va surgiendo más allá del fenómeno de la pandemia en sí mismo, sino que ha llevado tu propia historia. Mm. Acá en la casa somos muy buenos para cocinar. De hecho, en toda la pandemia no hemos pedido comida a la casa. Nunca. Ay, qué Ni un día. bueno, y el gran ahorro ¿Ya? además. Porque además tenemos la posibilidad por nuestros trabajos de tener dedicado un cierto tiempo a las cosas de la casa. Entonces, tenemos tiempo para cocinar. Y antes de la pandemia, nosotros no íbamos al supermercado. ¿Ya? Compramos en negocios pequeñitos de barrio, Ah, en qué verdulerías, en tiendas de abarrotes chiquititas, íbamos a La Vega. Entonces, compramos ingredientes, no comida. Entonces, eso nos obligaba a cocinar. Nos encanta cocinar, nos encanta la cocina. Siempre hemos sentido que la cocina, por ejemplo, es el mejor lugar de la casa para los carretes. Es donde mejor se pasa. Ahí tiene una imagen, esa es de mi Sí, pues. Instagram, ¿cierto? Ese de tu Haciendo Instagram, pan. un pancito. Oye, que estuvo además Y mira de cómo- moda el pan el año pasado. Mucha gente Sí, se pues. lanzó con eso. ¿Ah? Exactamente. Y son muy lindos esos videos del pan levantando ahí, ¿cierto? Ese spring oven que se manda, Sí, que se ahí hincha está. cuando uno lo mete al horno. Me encanta. Es hipnotizante. Yo podría estar todo el día mirando videos de masas que están en el horno. Pero Gabo, bueno, ¿y ese fenómeno cómo lo explicamos? ¿Cuáles son? Bueno, uno dice, ya hay que echarle polvo, de hornear, pero ¿qué es lo que va haciendo que crezca? ¿Qué específicamente es la levadura? sí, sí. Esa es la actividad de las levaduras que hicieron fermentar a la masa y se generó un gas que es dióxido de carbono, que es un gas de desecho de las levaduras. ¿Ya? Mientras las levaduras se comen el azúcar del pan, producen como desecho un gas que es el CO2, que queda atrapado dentro de la masa. Y cuando tú metes el pan al horno, ese gas, al aumentar la temperatura, se expande. Perfecto. Y como ese gas se expande y está atrapado en la masa, hace que toda la masa se infle. Finalmente ese gas escapa, se va, pero la estructura del pan queda inflada. Y por eso cuando uno corta este pancito, tiene un montón de hoyitos. Eso Es te ahí iba a donde decir, estaba y el gas. Y no es Que se compacto, y no es denso. Exactamente. Qué Exactamente. buena. Por lo mismo uno puede decir que el pan sin levadura, ese pan ácimo, ¿es pan? ¿O por definición el pan tiene que contener Sí, levadura? el pan tiene que estar fermentado. ¿Ya? Eso implica la acción de microorganismos como bacterias y levaduras que toman el azúcar del trigo o de otro tipo de grano y producen otros compuestos que le cambian el sabor y el aroma al pan y además CO2. Cuando no hay fermentación usualmente se habla de tortillas, ya que era Sí. probablemente lo que comíamos antes de poder descubrir el pan, algo que probablemente también ocurrió de manera accidental en algún momento de la historia. Ah, mira, claro. Bueno, casi todos estos alimentos terminan siendo parte Sí, de los pues. accidentes de la cocina.
Oye, ¿y Exactamente. hay alguno de estos platos, de estas recetas, que sea tu favorito, quizás también por la manera en la que se va elaborando y por la ciencia que tiene implicado, que podemos destacar? Fíjate que hay dos platos que encuentro súper bonitos de este libro. El primero son las empanadas, Oh. ¿ya? Porque fíjate que al principio en la casa nosotros pensamos que hacer empanadas era difícil ¿Ya? y que era súper complejo y nos encantaban las empanadas porque tú del Mercado Providencia. Perfecto. Y con la pandemia ya no había Mercado Providencia, no había empanadas. Dijimos, bueno, ¿qué tan difícil puede ser? Y generamos una receta, de varias recetas, armamos una receta propia, que es la que sale, por cierto, en el libro, Sí. y la empezamos a probar. La hicimos por última vez el fin de semana. Mentira. La hicimos el día sábado. ¿Ya? Y nos quedaron pero impresionantes. Hemos llegado a un punto, de verdad, que nos quedan increíbles. Así que esa receta me encanta porque partimos pensando que era difícil, que era complicado, y la verdad es que es súper sencillo y el resultado que se obtiene es espectacular. ¡Ay, Así que qué esa me encanta. rico! Me abriste el hambre. ¿Cuál es la ciencia que hay detrás de las Exquisito. empanadas? Porque ahí hay harta mezcla de productos que son bien distintos. El hacer el pino. Mira, y aquí voy a dejar un paréntesis la pregunta que estoy haciendo de las empanadas para ver y dar cuenta de los rollitos de canela que estás haciendo ahí en tu Sí. Instagram, Cinnamon Rolls. Oye, pero esta conversación no podemos estar hasta ahora. Mira el hambre que me da y estamos en invierno todavía, así que con este frío, uno ve estos manjares. Sí, Una po. delicia. Oye, mira, yo desconocía esa faceta tuya, Gabo. Me gusta. Sí, es que a mí me encanta, siempre me ha gustado la cocina y me gusta mucho. De hecho, yo cuando sea grande quiero ser panadero. ¿Sí? ¿Ese es tu sueño? Sí, yo quiero, sí, el plan familiar es irnos a vivir a Pichilemu. Y ¿Ya? me gustaría tener una panadería en Pichilemu, ser Uy, sí, panadero de maravilloso. oficio, tener una panadería de pancitos ricos. Estoy eligiendo unas 3 o 4 variedades distintas para ¿Ya? hacer. Pero sí, esa es parte de lo que me encanta. A mí de verdad encuentro que es muy lindo lo que ocurre en la cocina, porque además tiene esta cosa cultural que es súper fuerte. Sí. En torno a cómo la familia se reúne alrededor de la comida, el papel que tiene la cocina como el fogón de la antigüedad, Sí. convoca la amistad. O sea, encuentro que es muy lindo y además culturalmente. Lo que te iba a contar de la receta que aparece también en el libro, Sí. hicimos espagueti caseros con salsa boloñesa. Y uno piensa en eso, cuando uno dice espagueti con salsa de tomate, automáticamente piensa en Italia. Sí, pues ¿Cierto? te traslada. Y el punto es el siguiente. Los espagueti, las pastas, existen en un montón de culturas distintas, no Sí, son patrimonio italiano. De Y partida. los tomates llegaron a Italia recién en 1600. Son americanos los Son tomates. americanos y por lo tanto llegaron después de Colón. Y por lo tanto los tallarines con salsa de tomate, que es algo tan italiano, Sí. es súper nuevo. Es reciente dentro de la historia culinaria de es- Italia. Exactamente, pero además muestra cómo la cultura, las migraciones, la gente se mueve con su comida y con sus ingredientes. Y eso va enriqueciendo otras culturas. Así que también es muy bonito eso cultural que tiene la cocina. Sí, pues bueno, y acá en Chile lo hemos estado viviendo, hay todo un mundo nuevo de sabores, Sí, po. de platos distintos, Exactamente. de fusiones también, hoy que aparte de ser deliciosas, involucran esta llegada de ingredientes nuevos. Sí, Sí, es exactamente. verdad, es verdad. Oye, pregunta respecto al libro entonces. ¿Por qué no duran las frutas, Cabo León? Y no duran tampoco algunas y se oxidan tan rápido y otras, pero yo sé que está dentro de Sí. las respuestas que vas entregando en el libro. Detalle, nunca pongan la fruta en el refrigerador. Nunca. ¿Nunca? ¿Ya? Nunca. Chuta, tengo un ¿Ya? Ni los cargamento tomates. naranja en el refrigerador en este momento, ya lo tengo que sacar. No, las naranjas aguantan bien. Ah, ya, bien. La naranja en particular. Pero otro tipo de frutas, usualmente el proceso de maduración, que es muy importante en la fruta, hace varias cosas. Ablanda la fruta ¿Ya? y además libera el azúcar. Perfecto. Y por lo tanto, una fruta madura es una fruta que es blandita, que es aromática y que es dulce. Sí, Si ustedes metan la fruta al refrigerador, ese proceso se va a detener. Y por lo tanto, si detienen la maduración, van a tener una fruta que es un poco más dura, ya. es un poco menos dulce y es un poco menos aromática. O sea, pierde ¿Ya? un poco del sabor, además. Exactamente. Y los tomates son fruta. Te iba a Y preguntar por por lo los tanto, tomates. son fruta y por lo tanto no los metan al refrigerador. Yo diría que a uno que le gustan los tomates, usualmente los puede encontrar en esta época del año desde Arica, ¿cierto? Sí. Pero los tomates buenos en esta zona los podemos encontrar, yo diría que desde octubre a marzo. Ya, octubre, Ahí hay marzo. buenos tomates, vale la pena, son ricos. Ahora igual uno encuentra tomates, usualmente vienen desde Arica, pero la huella de carbono igual es como... Sí. tiene su impacto. Impactante, Pero claro. hay que acostumbrarse a comer tomates en la época en que son ricos. Yo diría que entre octubre y marzo es un muy buen momento para comer tomates que
por supuesto, son fruta, igual que el ají, igual que los limones, igual que las paltas. Oye, y eso te iba a preguntar además. Por ejemplo, se habla mucho de acelerar el proceso de maduración de las paltas cuando la palta todavía está dura. Claro. Hay gente que la envuelve en diario. ¿Es recomendable o no? ¿Funciona o no? ¿Se puede hacer Sí, madurar claro. una fruta antes? Hay algunas frutas que maduran en respuesta a una hormona que las plantas emiten y que es Ya. volátil, es un gas, y se llama etileno. Ya. Y hay una fruta en particular que durante su proceso de maduración libera muchísimo etileno, y son los plátanos. Y por lo Ya. tanto, si ustedes quieren hacer madurar una palta, lo mejor Sí. es poner una palta con un plátano y envolverlo en diario. Ah, Porque el con un etileno del plátano... Ya, los dos Sí, juntos. exactamente, porque el etileno del plátano va a hacer que la palta madure. Así que tienen una muy buena receta para hacer madurar las paltas de manera más rápida. Oye, qué buena. ¿Y es verdad que el kiwi produce un fenómeno similar? Yo había escuchado ese consejo, abuelita, pero no sé si es parte de la mitología. No lo sé, pero una cosa interesante de esto, pueden hacer el experimento en su casa. Yo creo que una cosa interesante de todos estos libros de ciencia, de los de las preguntas raras y este de la cocina, es que no intentan contestar todas las preguntas, Sí. sino que intentan generar nuevas preguntas. Así que si a ustedes se les ocurre algún experimento entretenido, lo mejor que pueden hacer es diseñarlo y hacerlo en su casa para ver Eso qué es verdad. resulta. Eso es verdad. Oye, me gustó esto de poner entonces el plátano con esto que libera para que vayan madurando las paltas, porque de repente uno quiere comerse una paltita, Sí. todavía le falta, No. así que vamos a probarlo en la casa. Yo quería preguntarte respecto a alguien que vuelve a estar aquí también de protagonista, que aparece mencionado, que ya lo conocíamos de libros anteriores, porque aquí ya decíamos, Pachi y su papá son los protagonistas, pero además también reaparece Lucas, y te quería preguntar si es que Lucas es a quien tenemos en pantalla. Este es Lucas Gabo León. También, mira, hemos estado mirando tu Instagram todo el programa, pero ¿es Lucas este perrito que tenemos en pantalla? El Ese perro perro, Lucas. ese perro tan fotogénico es el perro Lucas. Te tengo un desafío, Vicky. A ver. Échale cuántos años tiene Lucas. Uy, a ver, no, pero se veía cachorrito ahí. Lo tenemos en pantalla. A ver, muéstrame la imagen. Yo aquí, para la edad, tengo un ojo clínico. Pero, bueno, señor director, mientras usted nos pone la imagen, yo te diría, no debe tener más de 2, 3 años. Tiene 12. ¡12 años! Oye, que nos pase la receta de la juventud. Se alimenta bien a propósito entonces de recetas conciencia. Eso te iba a decir, el Lucas es seco para la lechuga, el No me brócoli, la digas. zanahoria. Sí, le encantan las verduras crudas. Ah, Entonces, o sea, ahí está la detox. receta. Sí, Su completo, es un dieta. perrito súper fit, es un perrito fit, es más fit que Qué yo. buena. Y entonces, bueno, para comer lechuga, brócoli, zanahoria. Sí, le encanta, zapallito italiano. ¡Mentira! ¿Sí? Oye, 12 años tiene Lucas, qué impresionante. Sí. Se veía de verdad que mucho Sí. más cachorro. Y dije, debe tener unos 3 Sí. años. Pensando que Te lo iba a estar pregunté más. porque pasa. Sí. Oye, qué exquisito. Y además tiene un Twitter, un Instagram propio. En Instagram, sí. El- Síganlo ahí, el perro el Lucas, perro el Lucas. punto perro punto Lucas. Sí. ¡Qué maravilla! Oye, una delicia. No, de verdad que parece mucho menos que 12 años. Mucho, mucho menos. Oye, Gabo, ¿te parece que vayamos desmitificando también otras cosas? Pero yo quería hacerte preguntas. Ahora vamos a dejar de momento las recetas conciencia y la cocina para ir derribando mitos respecto al COVID-19, particularmente entonces Sí. a este periodo de pandemia y lo vinculado entonces con el coronavirus. Yo por lo mismo quería partir con la primera pregunta, que dice lo siguiente. ¿El alcohol gel, y lo vemos en pantalla, sirve para eliminar el virus? ¿Mito o realidad? A ver, es importante mencionar que el virus necesita estar dentro de una célula para multiplicarse. Ya. Y algunos virus pueden quedar sobre las superficies, y en ese momento uno puede tocar esa superficie y eventualmente tocarse la cara y pasar el virus dentro del cuerpo. Perfecto. Si el virus se encuentra en alguna superficie, tú efectivamente lo vas a eliminar con alcohol gel. Ya. Porque mientras esté en una superficie, no dentro de una célula, la cubierta del virus se desarma con alcohol. ¿Ya? Y por lo tanto destruyes al virus. Una vez que el virus entró, no hay con qué darle. ¿Ya? Pero mientras esté en una superficie, en las manos, en una mesa, algo así, si limpias con alcohol gel, eventualmente lo van a sacar.
es importante mencionar que el día de hoy tenemos bastante claro Sí. que la principal vía de contagio no es a través de superficies, Ya. sino que por aerosoles Sí, o pues. por contacto directo con las personas. Por Sí. eso que la mascarilla es tan importante, pero igual sigan lavándose las manos. Sí, de todas maneras. Y bueno, y sirve también como método de prevención de tantos contagios, Otras tantas enfermedades. Sí, Sí, exactamente. Así que, exactamente. bueno, aprobado el alcohol gel, al menos, bueno, lo que decía Gabo, en el contacto con superficies, ahí sí puede ser bastante útil. Tenemos otra pregunta. Dice lo siguiente: ¿los perros y los gatos pueden transmitir el virus? ¿Mito o realidad, Gabo? No existe evidencia de que mascotas como perros y gatos hayan traspasado el virus a los seres humanos. Sí existe evidencia anecdótica, es decir, muy escasa, de que humanos le han pasado el virus a gatos y perros. Ya. ¿Ya? Y son casos muy especiales donde esos humanos tienen una relación muy estrecha y cercana con sus mascotas. Me O imagino. sea, dejan que les laman la cara y todo. Entonces, muy pocos casos en el mundo donde el virus pasó de humanos a gatos o perros, pero no hay casos descritos donde haya pasado de gato o perro hacia el humano. ¿Ya? Así que Perfecto. no se preocupen por sus mascotas, cuídenlas bien y si tienen coronavirus traten de no regalonear tanto con ellas por si acaso. ¿Ya? Claro. Pero como les digo, son casos muy anecdóticos. Oye, se hablaba de un tigre en Nueva York que se había contagiado Sí. de coronavirus. Sí. ¿Era real Lo- esa noticia? Sí. Lo que pasa es que los felinos en general también tienen sus propios coronavirus. Ya. Y se ha visto que este coronavirus en particular, en algunas ocasiones muy particulares, podría pasar de humanos a felinos. Eso Claro. incluye a los gatos pequeños, como Sí. los gatos de la casa, pero también a los felinos grandes, como el tigre del zoológico en Estados Unidos. Sí, exactamente. Tenemos otro mito que queremos compartir contigo y ir derribándolo en caso de que sea un mito o si es que es realidad poder corroborarlo. Y dice lo siguiente, señor director, aquí va la pregunta. Dice así: ¿las vacunas contra el COVID-19 tienen microchips magnéticos? Esto es muy importante porque está todo esta polémica respecto a la antivacuna y bueno, y cuánto video además salió Sí. en YouTube y a través de algunas redes sociales sobre este tema. ¿Qué podemos decir, Gabo? ¿Qué dirías tú como respuesta? Bueno, es bien interesante porque es una idea que aparentemente se confirmó cuando las personas se pegaban cosas en la piel. Sí, Y es interesante porque ese fenómeno automáticamente fue calificado como magnetismo. ya. Pero, por ejemplo, si ustedes en su casa tienen un refrigerador y tienen puestos de esos imanes con recuerdos que uno pega en la puerta del Sí, refrigerador, sí. hagan el siguiente experimento. Pongan una hoja de papel Ya. entre el refrigerador y el imán. Y van a ver que el imán se va a pegar igual. Sí, pues. ¿Ya? El magnetismo atraviesa el papel. Pero si ustedes hacen eso mismo con su bracito y la cuchara y ponen una hoja de papel e intentan pegarse la cuchara entre el papel y el brazo, la cuchara se va a caer. Porque no es un fenómeno magnético, es un fenómeno asociado a la estructura de la piel. La Bien. piel secreta moléculas que son pegajosas. La gente es pegote. Y por eso explica este fenómeno pero es interesante porque uno vio un fenómeno y automáticamente saltó una conclusión muy lejana. Y esa conclusión era que las vacunas... Entonces, piensen ustedes por un momento que si alguien quisiera pasarles a ustedes un chip, tal vez lo haría en algún tipo de dispositivo que ustedes voluntariamente llevarían en el bolsillo, Claro. como un teléfono celular. Sí, por ejemplo. Teléfono Bueno, celular donde ustedes ponen dónde están, con quién están, lo que comieron y hasta las fotos de cuando eran niños. Nadie necesita inyectarles un chip porque ustedes voluntariamente ya decidieron andar con uno en el brazo. claro, pues. Bueno, te preguntábamos también, y ya que tú mencionabas el tema del experimento, hay un doctor en específico que generó controversia, el doctor Rodolfo Neira, que hizo este experimento también a través de sus redes sociales. Bueno, se hizo una serie de críticas y parte de la explicación entonces la que tú nos entregas sobre el magnetismo que genera nuestro propio cuerpo, así que descartado. Magnetismo. Magnetismo, claro, sí, dicho entre comillas. Oye, pero queríamos hacerte esa pregunta, sobre todo además también para dar un mensaje. Tú has dicho que de todas formas las vacunas contra el COVID-19 sí o sí superan los efectos, los beneficios superan, los efectos adversos. Largamente, así que de todas formas queríamos entregar también nosotros ese mensaje como parte del programa. Pero ¿hay algo más que quieras mencionar respecto al tema de la vacuna? A ver, el día de hoy uno de los grandes problemas que hay en el mundo es que los países no han podido acceder a vacunas. Sí, pues. Chile es la excepción, tenemos vacunas de sobra para todo el mundo, pero hasta el día de hoy tenemos 2 millones de personas reticentes que no han querido completar su esquema de vacunación por distintas razones, algunos por tiempo, otros porque no han podido, otros porque no quieren. El punto es que
es importante que todos los que puedan vacunarse lo hagan. Esta enfermedad es grave. Recuerden que cuando comenzó la pandemia en Chile, habían 850 camas críticas. Hoy día hay 4.000 camas críticas. Si nosotros no hubiéramos hecho ese esfuerzo gigantesco en los hospitales, la cantidad de muertos que tendríamos sería impresionante. Y aún así han muerto 40.000 personas. Hemos cuadruplicado la capacidad de camas críticas y aún así han muerto 40.000 personas. El año pasado la principal causa de muerte en Chile fue la COVID-19. Entonces, cualquier persona que le baje el perfil a la enfermedad no está entendiendo muy bien de lo que está hablando. Y por otra parte, recuerden ustedes que existe el síndrome post-COVID, que es una serie de síntomas debilitantes que duran muchísimo tiempo y que ocurren en el 15 al 30% de personas que cursaron la infección, que no se murieron, pero que quedaron con secuelas que hasta el día de hoy son permanentes. Entonces, no vale la pena jugar a la ruleta rusa. Conocemos muy bien cuáles son los posibles efectos adversos de las vacunas, conocemos muy bien los efectos adversos del virus, no hay dónde perderse. No hay dónde perderse. Si ustedes pueden y tienen tiempo, vayan a vacunarse. Son vacunas que entrega el Estado de manera gratuita para que nos podamos cuidar y en el mejor de los casos, contagiarnos muy levemente o no terminar en el hospital. Y eso es súper importante. Totalmente. El día de hoy nuestro sistema de salud está completamente colapsado. No pueden ni siquiera quebrarse un pie porque no van a tener dónde ser atendidos. Así que cuídense. Y una forma de cuidarse es usando las vacunas que tenemos a nuestra disposición. Muy bien, ahí el mensaje también de Gabo León, de Gabriel León, respecto a este tema. Gabo, para ir finalizando y volviendo a este nuevo trabajo tuyo, Recetas Conciencia, ¿dónde podemos encontrarlo? Y ahí muéstranos también el libro, eso, maravilloso, con ilustraciones preciosas también. Y siguiendo toda esta lógica, no solamente de responder preguntas raras, sino que además, entregar recetas. ¿Dónde encontramos el libro, Gabo? Para hacer familia. Sí, este libro tiene 15 recetas que están explicadas paso a paso, evidentemente además con su explicación científica. Lo pueden encontrar en todas las librerías de Chile, en formato papel, muchas de ellas están trabajando con despacho y también, por supuesto, en formato digital. Así que vaya, si buscan en Google Recetas Conciencia, les van a salir todos los lugares donde lo están vendiendo. Todas las opciones, maravilloso, así de sencillo. Gabo León, Gabriel León, queremos agradecerte por esta conversación esta noche aquí en Cadena Nacional y muchas felicitaciones por Recetas Conciencia, este nuevo trabajo tuyo. Un placer, Vicky. Muchas gracias por la conversación. Muchas gracias a ti. Nosotros de esta manera y con todas estas respuestas curiosas respecto al mundo de la cocina y además explicado con ciencia, vamos a ir cerrando este capítulo del día de hoy. Queremos agradecerle a todos ustedes por su sintonía. Cuídense mucho y ya nos reencontramos en un nuevo programa en este mismo horario a través de la pantalla de VIX. Que estén muy bien. Chao, chao.